Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de estar aquí nuevamente en Casa de las Américas, agradecer a Fundación Rosa Luxemburgo, quien hizo posible que en esta oportunidad nos pudiéramos ver nuevamente. Estoy muy contenta y, bueno, paso a exponer. Bueno, la primera imagen, me parece que están viendo a un señor en unas montañas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gracias Amanda por la presentación. Bueno, generalmente me presento como una mujer indígena, haciendo también como una descolonización de nuestra formación, ¿no? Siempre hago esta como referencia justamente a mis orígenes y a los orígenes que queremos reivindicar. Un poco como cuestionando también la academia de los saberes que han usurpado desde las comunidades. Bueno, aciertos y desaciertos hacia un reconocimiento constitucional, preservar la identidad en tiempo y espacio, ¿ya? De cambios esperando un suma camaña. Bueno, esto a propósito de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La siguiente. Y aquí aparece este tiempo y espacio en el cual nosotros nos detenemos para esperar, continuar, detenernos y también descansar, que es el proceso que hemos estado viviendo como pueblos indígenas del Abya Yala. Siguiente. Y a propósito de que hoy es 12 de octubre, mantenemos todavía y preservamos nuestra cultura. Bueno, un pueblo muere cuando deja de tener memoria, cuando se deja de recordar y cuando se asimila por completo a otra cultura. ¿Ya? Y esta memoria, esta pérdida, la tenemos cuando las comunidades asimilan o no logramos como traspasar estas barreras de construcción simbólica que son ajenas a la propia. Hacemos una asimilación de lo que estamos representando. Esto genera una estructura social en la cual se genera una articulación, ¿ya? Y en esta articulación es donde, como les decía, se fragmentamos qué es un suma camaña, bueno, y un suma camaña también desde la perspectiva de la lengua aymara es un buen vivir, y este suma camaña también que nosotros apuntamos o queremos desde una mirada indígena, es como desde el punto de vista occidental a veces lo idealizan, y lo idealizan y lo mercantilizan, ¿no? Un concepto como bastante utilizado para estos procesos de capitalización. Entonces, cuando hablamos de un suma camaña, desde las comunidades apuntamos a que esperamos que nuevamente se reivindiquen esta forma de vida en la cual ha sido como siempre desde una perspectiva amigable o recíproca en conjunto con la madre naturaleza, con la Pachamama. Y esto genera a que todo se mantenga en equilibrio para avanzar en estos nuevos procesos en los cuales nos vemos involucrados en estos tiempos de cambio. La siguiente, por favor. Estas barreras que representan, como les dije, la construcción simbólica desde distintos puntos de vista, ¿no? Las generamos a veces nosotros o son impuestas desde afuera. Aquí tenemos barreras que vamos rompiendo a través de los diálogos participativos comunitarios, en los cuales se organizan de una manera como para generar un espacio propio y en el cual se
vuelven a revalorar estos símbolos que están como que se van perdiendo, pero se van retomando. Aquí tengo una imagen donde hay dos espacios que tienen que ver también con una misma mirada. Ambos son de comunidades aymara, unas del altiplano y unas de la precordillera. Entonces, aquí vemos también la representación y la conservación de los territorios. Cómo se distingue el uno del otro, ¿ya? Y en cuál se han perdido un poco más estos símbolos que representan el origen o la pertenencia del territorio. En uno está, como les dije, el altiplano, que es de donde yo pertenezco. Bueno, en realidad pertenezco de los dos, porque mi madre es del altiplano y mi padre es de la precordillera. Entonces hay una representación en el cual los símbolos de las indumentarias identifican el territorio, haciendo una diferenciación a un pueblo que tiene una misma forma de ver la vida. Las construcciones y las representaciones son un poco distintas, porque las construcciones que tienen propias, en algunas se han mantenido un poco más en el tiempo y en el otro se han visto un poco más intervenidas. En la que vemos aquí las personas con sus yihas y sus aguayos, aquí están sentados todas las autoridades tradicionales, ¿ya? Que están organizando una actividad que se va a hacer en la comunidad. Esta foto representa al ayu de mi madre, que es la ayu canasa, que está en el sector de Bolivia. Y el otro representa la precordillera, donde no está representado en ayu porque ya la memoria no lo recuerda. Entonces no saben en qué ayu están ubicados, solamente se identifican como aymaras de la precordillera o de la quebrada de Aroma. Entonces hay una pérdida y una reconstrucción y una revaloración de la construcción simbólica. La quebrada se identifica por este tipo de aguayo, el que está aquí en la mesa, este es representativo de la precordillera. Y en el otro vemos que hay más representación del tejido, que este es el que pertenece también arriba, donde se identifican otros símbolos propios del territorio, que tienen que ver con la cultura, con los cultivos, con los animales y todo lo que conlleva la economía de estos propios sistemas. La siguiente, por favor. Bueno, estas estructuras dentro de una comunidad siempre se están tratando de quebrar, ¿ya? Si el Estado dice que tenemos que, no sé, capacitarnos o tener una mirada o organizarnos desde la estructura estatal, tratamos de romper esos esquemas. ¿Y cómo los tratamos de romper? Validando nuevamente a los adultos mayores, a los sabios de la comunidad. Ya no buscamos a los académicos que en un momento eran como quienes eran los salvadores de la cultura, ¿no? De las tradiciones, porque eran ellos quienes tenían el poder o esta no sé, habilidad o ventaja de tener recursos como para generar estos artículos, investigaciones, quienes eran ellos quienes hablaban de nosotros. Entonces, en esta forma de estructura, de poder, se han generado cambios o estrategias que dentro de la comunidad no se ven como públicas, son como más ocultas. Entonces, a veces la gente de Occidente dice, no, pero es que ya perdieron la cultura, perdieron las costumbres, perdieron la forma de organizar, y eso está súper vivo en las comunidades, en la cual no se muestra porque, bueno, no hay redes sociales, son personas que no manejan la tecnología, y se mantiene. Y al mantenerse también en estos lugares simbólicos, o en estos lugares, en estos territorios, hay una poca difusión con las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones no han nacido en el territorio o se han trasladado muy pequeños a la ciudad. Entonces hay una pérdida del observar y tener este vínculo más vivo con las propias comunidades. Bueno, la siguiente, por favor. Este tipo de movilizaciones, o sea, de
organizaciones que generan de forma interna, ha vivido un proceso a lo largo de la historia, no solamente de los pueblos indígenas aymaras, sino que ya veíamos que teníamos como varias similitudes en relación a todos los pueblos de la Villa Lala. Todos han vivido distintos procesos de sometimiento de forma sistemática, en el cual, gracias a este tipo de eventos, de encuentros, logramos como visualizar de que no solamente somos nosotros los afectados, no solamente en nuestro territorio están tratando de disminuir la validación de las culturas o de invisibilizar estas culturas, sino que es una forma que se ha utilizado de forma transversal y sistemática en todo el territorio. Entonces no es como indiferente si la compañera de México nos decía, oye, nos pasa lo mismo que a los hermanos mapuche, y es con los hermanos mexicanos, con los brasileños, con todas las comunidades del territorio donde han vivido los mismos procesos de asimilación, de invisibilización, y en el cual se ha generado de forma permanente en el tiempo con las distintas formas de invisibilizar, de disminuir o imponer la lengua, incluso la indumentaria. En algunos lugares se mantiene y en otros lugares no se mantiene. Bueno, parte de esto también, como les decía, ha generado que las mismas comunidades se organicen y puedan hacer visibles que no son parte de la historia, que no son un grupo que estuvo y ya no está, sino que es un pueblo vivo en el cual tiene un sistema de vida, tiene un sistema económico, tiene una estructura comunitaria en la cual ha generado esta sobrevivencia en este tiempo. La siguiente. Y este tipo de organizaciones también ha tenido como unas dificultades dentro de su proceso. Si bien es cierto, hay comunidades o dirigentes o personas que son más activistas que otras, también se han generado como estas dificultades de la transformación de la violencia, ¿no? Y esto de la violencia ha generado también que algunas comunidades o algunos líderes se sometan a ciertas ¿cómo lo digo para que no suene feo? A ciertas negociaciones para que no puedan ser afectados, y finalmente también son afectados. Bueno, y ahí nosotros como dirigentes y comunidades cuestionamos también esta forma de transar de algunos indígenas. Y me llamaba la atención de que los indígenas también, como le decía la compañera de Guatemala, están como los ladinos, ¿no? Que son como, no están ni aquí ni allá, pero están al medio, pero también tienen como esta violencia entre sus pares. Nosotros también tenemos en nuestros territorios, no le llamamos ladinos, pero sí tenemos una especie de los indios permitidos, como le decimos nosotros, que son quienes están al lado de las empresas transnacionales o que están al lado del Estado, generando y validando ciertas normativas que se supone que van a generar espacios de reconocimiento o de visibilización de las comunidades. Bueno, finalmente eso igual genera una pérdida de la validación de quiénes están a la cabeza y quiénes no, porque finalmente con este tipo de práctica lo que se genera en el tiempo es que se estigmatice como a los indígenas como vendidos, ¿no? O que ceden, o que no cuidan la madre tierra, o que tienen una contradicción con su forma de vida, con el Sumacamaña que tanto lo hablan quizá o lo mañosean, porque el Sumacamaña sirve para todo. Entonces hay un cuestionamiento de estos indios permitidos, el cual
desde las comunidades no son aceptados, pero ante el mundo occidental son validados, porque como no conocen bien las dinámicas internas de las comunidades, son representativos para las estrategias como estatales, privadas, todas las que quieran llevar, a estas personas les sirve. Entonces hay una forma de trabajar para transformar esto, en el cual queremos, y yo creo que varias comunidades quieren hacer visible esta forma de estas personas que no son validadas de las comunidades, no vienen de las bases, porque claro, toman decisiones a partir de sus intereses propios, y no desde el interés comunitario. Entonces es aquí donde se generan, como para hacer este quiebre, distintas transformaciones hacia para estos conceptos del buen vivir, ¿no? Y es así como nacen desde hace un poco tiempo, como ustedes quizás lo han escuchado, en Chile al menos, ha generado como un reniego o un cuestionamiento a cómo han ido los procesos de democracia, ¿no? Entonces aquí es donde, desde un tiempo corto antes de este proceso constituyente, se vivió como el estallido social, donde ahí ya como que todos colapsaron. Colapsó Chile, colapsaron todos los entes del Estado y privado, comunitario, todos colapsaron. Ya nadie quiso como seguir, ya se pusieron a cuestionar todo, la educación, la salud, las pensiones, las comunidades ya venían como reclamando su reivindicación, su reconocimiento, y fue como toda una crisis que estalló, y en el cual también ya estaban cansados también de tener estas personas, los indios permitidos que les decimos, de que bastara de que ellos siguieran tomando decisiones por ellos. Entonces, en este estallido social, que también fue un proceso, porque antes jamás nos hubiésemos atrevido como a participar en estos movimientos como nacionales, porque ya era como más visible, eran todos juntos reclamando un derecho como ganado, que no se veía visible en ningún proceso. Fue como uno de los llamados más grandes en un largo tiempo, porque siempre habían movilizaciones muy pequeñas, pero tampoco eran visibles ni tomadas en cuenta. Entonces era como, cuando te decíamos, vamos a marchar otra vez y no nos van a hacer caso, entonces ¿para qué? Y como ya se vino este estallido social, también nos sumamos. Y también fue el momento de hacer visible toda esta forma permisiva que había permanecido en el tiempo, con esta forma que había estado tratando el Estado con los pueblos originarios, que no nos eran representativos, y no solamente de los pueblos aymaras, sino que de todos los pueblos indígenas de Chile. Todos vivíamos como lo mismo. Así que, y aquí tenemos estos afiches que les quería mostrar, que tienen que ver como el llamado a dejar el silencio y a sumarnos a estos procesos de reclamación, que además ya no íbamos a estar solos, sino que íbamos a estar con el pueblo chileno. El pueblo chileno también está reclamando que sus sistemas de salud no funcionan, y nosotros como comunidades indígenas tenemos un sistema de salud que funciona y que no ha sido validado, y por qué no complementarlo, no ponerlo uno sobre el otro, sino que complementarse todas las formas que tienen las comunidades con el sistema occidental. Entonces se llamaron a marcha, a cabildos todos autogestionados desde las comunidades, porque también se había perdido esta práctica de conversar desde las comunidades, porque siempre las conversaciones son desde el Estado o desde el privado, y son en un lenguaje no amigable con las comunidades, sino que más académico, más técnico, desde las empresas. Entonces estos cabildos que se generaron desde el 2019 tuvieron más convocatoria y más participación, que era algo que tampoco habían tenido las comunidades, porque la participación era como nula, porque ya se sabía que no iban a ser considerados, entonces no participaban. Pero en este año fue como el momento
de decirlo todo, porque se sabía que venía un proceso constituyente en el cual podríamos tener un cambio. Entonces la gente creyó en este nuevo cambio y se sumó. Nosotros como parte de la cooperativa Pacheta, a la cual pertenezco, es una organización sin fines de lucro, en el cual está organizado, bueno, formamos parte de la cooperativa distintas personas que somos de comunidades indígenas, que tenemos la formación occidental y la usamos como herramienta para poder apoyar a las comunidades y generar, documentos, que es lo que nos falta, porque siempre van las comunidades a hablar. ¿Y qué pasa o qué es la piedra de tope? Es que no tenemos cómo formular un fundamento tan técnico, tan teórico, que es lo que nos pide. Entonces, era un déficit que tuvimos durante varios años. Hasta que, bueno, ahora hay más jóvenes indígenas que son profesionales, que pueden ser más contestatarios en los distintos momentos o procesos que ha vivido el país con las comunidades indígenas, que ya no nos quedamos callados. Y quizás también ustedes lo vieron en el proceso constituyente, que fue la presidenta fue Elisa Loncón, la cual también fue súper cuestionada porque era indígena, porque era mapuche. En algún momento se dijeron que quizás no tenía ni siquiera estudio. Entonces, siempre ha habido como una mirada de menoscabo a las comunidades indígenas. Y bueno, nosotros ya habíamos visualizado esto y por lo mismo también comenzamos a trabajar con las comunidades para darles la seguridad de que sí podíamos responder, de que ya no nos iban a, como uno dice, a poner el pie encima o pasarnos a llevar. Entonces, desde nuestras especialidades comenzamos a participar en distintos momentos de los distintos procesos. Y fue donde comenzamos a generar declaraciones públicas, cabildo, escrito, referencias de cualquier toma de decisión que había con estos personajes representativos que teníamos de las comunidades. Ya los cuestionábamos y ya desde el Estado también los cuestionaban, porque había otra figura que estaba haciendo como una representación desde la participación comunitaria. No, ya no, ni siquiera de la zona urbana, sino que desde las comunidades, de las bases. Entonces eso tomó como más fuerza y más valor en el momento de presentar una propuesta en los primeros cabildos, los cuales nos llevaron después a generar una propuesta para la convención. Siguiente, por favor. En estos llamados que se llevaron a conversatorios, fueron, como les dije, de menos a más. Cuando empezamos, con suerte llegaba mi hermana, la prima de mi otra compañera, la mamá del compañero, y era todo el público que teníamos. Después se comenzaron a pasar la voz, empezamos a trabajar con más jóvenes dentro de la ciudad, después dentro de las comunidades, que fue también un proceso que vivimos, en el cual nos dimos cuenta de que trabajar en las zonas urbanas nos resultaba, pero no tanto. Y después nos fuimos a las comunidades, donde nos fue resultando un poco más, porque allá sí había una gran necesidad de ser escuchados. Pero también se sabía de que, como ellos ya habían vivido un proceso de discriminación, que no iban a ser escuchados. Entonces, como nos veían a nosotros, que teníamos como un lenguaje más o menos como más formal, nos sabíamos desenvolver en estos dos lugares, estaba como la esperanza desde las comunidades. Y esto generó que cuando ellos bajaran a las ciudades, ya del solo hecho de ir un adulto, un mayor de una comunidad, iban los nietos, los sobrinos, que iba la hija. Entonces ya empezamos a tener un poco más de público. Y de ahí empezó a crecer estos cabildos ciudadanos. Y no solamente nos pasó a nosotros, sino que se empezaron como a hacer más masivos y participaron más, porque también teníamos la esperanza de que esto realmente hubiera un cambio en todo este proceso que llevamos en este territorio. Y bueno, uno de los grandes movimientos en el cual nos sumamos, tuvimos esta tremenda convocatoria que... ¿Puede avanzar? Eso ya fue cuando llegamos al final, ahí en la imagen de donde está todo el público, llegamos a la gobernación regional, que es la que está el presidente y está la gobernación regional, que es como el segundo mando que tiene la región. Bueno, esa marcha terminó en ese lugar, pero antes de eso nosotros empezamos en una comunidad, bajamos caminando
La siguiente. En el cual caminamos por la carretera, nos fuimos a los pueblos, la gente se sumó con la esperanza de que pudiera haber un cambio. Llegaron las mujeres con los niños, con las guaguas, bueno, las guaguas, voy a decir que me escuchan el concepto de guagua, guaguas son los bebés, ¿ya? En Aymara es guagua, es bebé. Entonces llegaron las mujeres con las guaguas, los coches, los abuelitos, íbamos caminando de pueblo y pasamos la carretera, la huella, la carretera, y se iban sumando más personas, nos iban alcanzando, hasta que llegamos, la siguiente, no, esa era la última, ahí las puse todas porque son, íbamos bajando y se iban sumando y nos iban apoyando, iban cortando las calles, entonces fue como uno de los movimientos más grandes que se vivió en este último tiempo antes del proceso constituyente, en el cual, claro, se tenía la esperanza de este cambio. Y terminamos, como le mostré en la última foto, en la gobernación, con una convocatoria que ni nosotros la esperábamos. Ninguno de los dirigentes que iniciamos esto pensábamos que íbamos a tener tanta convocatoria. Y salieron todos de sus distintas comunidades. Y lo bonito de esto fue que también pudimos identificar de qué territorios eran, porque, claro, todos los que llevaban con este aguayo son del territorio de la precordillera, los que llevaban con esto eran de la cordillera. Los de La Pampa venían con su otro indumentario, entonces nos fuimos dando cuenta que generó un impacto estos cabildos con participación comunitaria que antes no se había visto. Entonces fue como bien significativo el proceso. Bueno, después siguieron estos conversatorios porque, bueno, sabíamos que se nos venía este proceso constituyente. Y teníamos una larga data en la cual no había un reconocimiento desde que Occidente comenzó con la apropiación de los saberes. Y aquí es donde nosotros comenzamos a hacer pronunciamientos acerca de todo esto que nosotros ya sabemos, que a veces entre nosotros mismos decimos, no tenemos que sentarnos a explicar por qué nosotros no queremos que nos intervenga en un ser, sino que ya llegamos a una reflexión de que tenemos que utilizar las normativas existentes que hay de reconocimiento de los pueblos indígenas, porque como dijo el otro compañero, depende cómo uno se siente o cómo uno plantee, es como si te van a considerar o no te van a considerar. Siempre estábamos como, ¿por qué nos afectaron? Nos quitaron la lengua, agreguen la asignatura en la malla curricular, como, no sé, dando pena hasta en algunas situaciones porque no éramos entendidos. Entonces la gente, los ancianos se desgastaban como explicándole, no me intervenga la vertiente de agua porque yo riego había toda como una explicación que la persona ni siquiera los entendían y tampoco tenían ganas de escucharlo. Entonces comenzamos a cambiar como el discurso de que no somos reconocidos, sino que tenemos un reconocimiento, si no es por el Estado en el cual estamos, es un reconocimiento a nivel internacional que son a través de los derechos humanos, la convención, el convenio 169, entonces de ahí nos empezamos a agarrar y hacer como este cambio de chip con las comunidades. Ya, dejemos de llorar y plantémonos delante de ellos exigiendo nuestros derechos como sujetos. No somos menos que otras personas, estamos en igualdad de condiciones. Entonces, nuestros sistemas de sanación son tan válidos como los que tienen en Occidente. Nuestros sistemas de alimentación son tan preventivos y quizás tan mejores como los que hay en Occidente. Y todo lo que hay en Occidente ha sido porque ha habido una usurpación de las comunidades, en las cuales las han transformado a beneficio de ellos. Y no han puesto ahí origen de la señora Nemesia, de la comunidad aymara, del pueblo de Jaña. Simplemente extrajeron y lo envasaron, lo reproducieron y lo mercantilizaron. Y se enriquecieron. Y nosotros nos seguimos empobreciendo. Entonces, desde esa mirada comenzamos a como reclamar esto, de que lo tienen, sí, pero es porque era nuestro. ¿Es válido? Sí, porque primero lo usamos nosotros. Y ya como lo validó
la Occidente, a través de todos estos análisis que tienen, científicos, técnicos, teóricos, desde la academia, desde la ciencia, desde la biomedicina, como está validado, nosotros tenemos que hacer la reclamación desde el origen de eso. Y ahí como que nuevamente surgió hasta como, claro, en realidad, ¿por qué estamos comiendo arroz si nosotros tenemos quinoa? O sea, a ese nivel de desvalorización llegamos desde nuestros propios productos, que no eran válidos, no eran nutritivos, no alimentaban, eran de indios, entonces no los teníamos que consumir porque si queríamos subir la casta o ser más aceptados, teníamos que comer fideos, arroz, lo que comen en Occidente. Y sin embargo, ¿qué pasó? Dígame, ¿quién no conoce la quinoa? Todos conocen la quinoa, hasta en la NASA yo escuché que están llevando la quinoa porque la quinoa tiene muchísimas propiedades nutricionales y así distintos productos de las comunidades están revalorizando. Entonces, todo este proceso de asimilación que ha generado que las comunidades se desvaloren y finalmente se enfermen. ¿Por qué? Porque Occidente ha desvalorizado todo este sistema que tienen de alimentación, de prevención, de sanación, ante esta mirada. Bueno, aquí me voy a detener un poco para contarles que también en esto de la pandemia nos dimos cuenta que también también habíamos vivido pandemias en las comunidades. Y claro, como nunca se visibilizan, en mi comunidad, bueno, la de mi padre, que es en la precordillera, cuando ocurrió esto de la pandemia, se generaron como, bueno, es una comunidad súper aislada, primero. Para llegar son 3 horas, no es tan lejos, pero la ruta es muy dificultosa, muy arriesgada porque tiene demasiadas curvas, no hay conectividad, no hay internet. Hace poquito llegó una antena y podemos llamar por teléfono, pero se cae, pero siempre ha estado como bien aislada. Bueno, y esta comunidad en un momento vivió también un proceso de pandemia y los mayores buscaron dentro de su sistema de sanación qué elemento o qué hierba podía combatir esta pandemia que los afectó en su momento y buscaron el tan preciado eucalipto que fue utilizado para la pandemia. En ese momento no lo tuvieron y falleció mucha gente. Entonces los abuelos, en ese momento, los árboles ya tienen 70 años, como 80 me dijeron, los plantaron en la comunidad. Entonces yo me preguntaba, a propósito de la pandemia, porque hoy la suerte que tenemos, le decía yo, tenemos eucalipto. Sí, pero eso no es algo, ¿cómo se dice?, fortuito. Fue algo que los mayores planificaron en su momento que vivieron otra pandemia. Entonces ellos plantaron eucaliptos para prevenir que si hubiese otra pandemia tuvieran la medicina para poder recuperarse en el territorio y no tener que salir. Porque al salir se exponían ¿a qué? A que fueran afectados con esta pandemia, sin nosotros saber que el eucalipto iba a ser uno de los grandes, una de las mayores hierbas medicinales que se utilizó, en complemento con todo lo que ya sabemos, el jengibre y varias cosas, que dependiendo del territorio se hicieron como los brebajes, ¿ya? O el protocolo que tienen cada uno para utilizarlo. Y fue como bien interesante porque es un árbol que no es propio del territorio. Y claro, yo no estaba en ese tiempo, entonces me contaban y yo lo encontraba como la capacidad de que tienen las comunidades de prevenir, de salvaguardar la continuidad de las generaciones, porque sabían que si otra pandemia llega ya no sé si podrían esta generación de abuelos que tenemos haber sobrevivido. Afortunadamente, apenas ya no se usaron mascarillas en el pueblo, en Jaña, estuvieron como si nada. Y claro, todos sí, está la pandemia en la ciudad, así que no hay que ir, y todos tomando el matecito de eucalipto. Hierbas, lo hacían en ungüento, lo quemaban, en distintas formas, como para prevenir, porque siempre los sistemas de sanación de las comunidades son preventivos, más que paliativos, sino que siempre apuntan a la prevención. Así que bueno, todo esto generó una validación de lo propio que tenemos y ya, como les digo, no nos separan desde la postura de que
de pedir un reconocimiento, sino que de exigir su derecho como sujeto. La siguiente, por favor. Bueno, estos procesos, esta se me adelantó esta foto. Estos procesos de reivindicación y procesos de estallido social, bueno, también nos afectaron como a la cuyaya mapuche. También tuvimos presos políticos, en el cual, bueno, este es como bien significativo porque fue el primer chico que fue detenido aymara en este proceso de las luchas, de las reivindicaciones, y fue también algo como desamparado, diría yo, porque en su momento, ¿cuántos dirigentes, o sea, cuántos indígenas son abogados y que pueden apoyar para presentar una defensa contra desde el punto de vista occidental, desde un activista o como le dijeron, esto le aplicaron hasta la ley de ¿cuál es la ley cuyaya? De terrorismo, claro, porque participó con nosotros en las marchas. En esa marcha grande que estuvo con nosotros también él participó y fue detenido, y hubo todo un proceso también ahí violento de la detención de él, en el cual también nuestra cooperativa se hizo presente y generó un lazo más de confianza, porque nosotros trabajamos, y le estoy haciendo como propaganda a la cooperativa, pero es que me encanta cómo trabajamos. Prestamos asesoría jurídica, los compañeros que son abogados, sin cobrar nada. Entonces la familia estaba muy impactada porque jamás se le había acercado no se le había acercado a nadie primero a ofrecerle la ayuda, sino que solamente la del sistema judicial chileno, que es quien te toque, si es que te toca algún apoyo jurídico. Y en ese momento no hubo, porque como estábamos en pleno estallido, los abogados faltaban. Entonces también ahí se generó como una alianza comunitaria en el cual no se vieron desprotegidos, no estaban solos, había alguien que podía abogar por ellos, pedir por ellos. Entonces, bueno, esto era parte de la anterior. Siguiente, por favor. Bueno. Y aquí llegamos a la parte de que todo lo hacen el rechazo con, bueno, las representaciones que simbólicas también fueron como bien impactantes en Occidente con este proceso occidental, ¿no? de la nueva Constitución. Bueno, después de todo este proceso de trabajo con las comunidades, con los cabildos, con la participación en los pueblos, en los distintos territorios, llegamos a lo que nosotros tanto esperábamos, que era un reconocimiento constitucional. Bueno, y ahora también nos cuestionamos un poco para qué queríamos tanto este reconocimiento constitucional dentro del Estado de Chile, si también tenemos las normativas internacionales que nos reconocen, y como ya nosotros habíamos estado trabajando en un reconocimiento interno, claro, también había que hacerlo válido para la población. Y aquí es donde comenzaron a trabajar la otra parte de la Constitución, ¿no? Donde estaba la otra mirada, que no estaba de acuerdo en que las comunidades indígenas estuvieran tan presentes en un proceso constituyente, ni que se le entregara tantas atribuciones en esta Constitución. Pero tampoco eran tantas atribuciones, lo que pasa que hubo un proceso de desinformación con esta campaña, la campaña del terror también le llamaron, donde se potenció como los temas antigentes en el momento. O sea, el tema de la delincuencia, de la migración, ya eran situaciones bien problemáticas, sobre todo en la época de la pandemia, donde vivimos una migración como bien, yo creo que fue una de las más grandes que vivimos desde hace mucho tiempo,
en la cual, bueno, ustedes habrán visto que en Chile fue un lugar donde llegaron muchos compañeros de Venezuela, pero en una cantidad que las fronteras no pudieron sobrellevar, se sobrepasó demasiado. Entonces, al verse sobrepasado, sobre todo que llegaron por las fronteras de Bolivia, de Perú, son los lugares donde hay más comunidades indígenas. Entonces, todo este discurso que nosotros habíamos construido del reconocimiento, de la visibilización, de que somos sujetos como derecho, también se vieron cuestionados con este proceso migratorio, en el cual se cuestionaron si efectivamente cambiar la Constitución, porque claro, la Constitución nos daba como toda esta apertura de un reconocimiento primero que nada, y también hablaba de la ley migratoria, que iba a ampliar las posibilidades de que llegaran otras personas migrantes al territorio. Y como estábamos en este momento de la migración de los compañeros de Venezuela, entonces fue como muy amplia y generó un choque cultural en los territorios de comunidad indígena, de frontera. Y fue, bueno, violento por ambos lados, porque el sistema chileno no pudo sobrellevar la cantidad de personas, y las personas que llegaron también exigían, se apegaban a los derechos humanos. Entonces había, ¿cuál derecho humano está sobre el otro? Entonces las comunidades se vieron sobrepasadas y también esto generó como un retroceso en lo que habíamos avanzado, de lo que íbamos a ganar, pero íbamos a perder esto otro, que ellos, las comunidades decían, nuevamente vamos a vivir este proceso de invasión, de apropiación del territorio. Nuestras comunidades se van a ceder. Entonces también todo esto era como un mito de la Constitución, porque claro, estaba la campaña del terror, como les decía, en el cual, claro, decía, van a llegar más migrantes, ya Chile no da abasto, no hay capacidad, y estas también que hablaban de las casas, que le van a quitar la casa, tiene que elegir, si es que tiene 2 casas, tiene que elegir con cuál se va a quedar. Entonces tocaron la familia, lo más preciado que tienen y lo poco que tienen, sus hogares, que iban a ceder a la institución. Entonces era como todo un cuestionamiento de que vamos a ganar esto, pero vamos a perder todo esto. Pero, como les digo, fue todo un proceso de desinformación de la campaña de la Constitución. La siguiente. Y por eso está este corazón. Después lo hace por el corazón, porque decía, por amor a un Chile. Entonces, si no le tenemos amor a Chile, ¿cómo vamos a votar a prueba? Entonces, si no queremos nuestro país, ¿cómo vamos a dejar que los invadan más extranjeros? Entonces era como bien nacionalista y racista la campaña del rechazo. Y bueno, se valió también de los recursos que tenía como para generar toda esta visibilización del rechazo. Si no quieres a tu país, si quieres a tu país, vota rechazo. Si no quieres que te invadan tu hogar, si no quieres que te quiten tu casa, si quieres mejorar o no quieres tener un sistema público de salud, vota rechazo. Entonces era todo con amor, por el amor que le tengo a mi país. Entonces fue como una campaña bien inteligente, debemos decirlo, de la derecha, que generó este rechazo a la Constitución. Bueno, la siguiente. Bueno, y lo otro también que generó era como esto del poder que se le iba a dar a las comunidades, ¿no? Que había muchos privilegios desde el discurso estatal, o sea, de la derecha, hacia las comunidades indígenas. ¿Por qué se les va a dar tanto poder? Y quizás fue un error de la campaña haber generado como tanto, o sea, ya ganábamos, pero no ganábamos tanto tampoco. Si uno lee la Constitución, no se le da amplitud a las comunidades indígenas. Simplemente que la Constitución reconoce un Estado plurinacional, y un Estado plurinacional no significa que van a ser todos indígenas o que vamos a cambiar la bandera chilena por la huipala. No apuntaba a eso, pero había
una campaña, como les vuelvo a decir, en la cual sí se socializó y se les hizo creer que, claro, que toda intervención que hubiera en el país tendría que pasar por una consulta indígena. Y bueno, nosotros los indígenas sabemos que eso no es así, porque de acuerdo al convenio 169, toda intervención que exista en un territorio indígena tiene que ser consultado, pero no todos los programas del país, o sea, eso ya es como de la sociedad civil. Entonces, bueno, y ahí lo dice el artículo 15 en la Constitución, que no solamente se consultan cuando son afectaciones en comunidades indígenas. Bueno, después de haber rechazado la oportunidad de hacer un cambio verdaderamente significativo, bueno, también hay que reflexionar de cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante, porque ya se generó esta como negación de los conceptos que se utilizaron, sobre todo el plurinacional. Ya uno habla de plurinacional en el país y es que ya otra vez les van a dar privilegio a los indígenas. ¿Y por qué los indígenas tienen que estar sobre la población chilena? Entonces, yo creo que no ganamos con el... o sea, no ganamos, sino que perdimos todo el rato, porque con esto perdimos que se modificara el código de agua, el código minero, que nos afecta directamente y no salvaguarda absolutamente en nada en los territorios de comunidades, que son libres de explotar como les dé la gana o la economía mejor lo sostenga ahí en Chile. Entonces, es terrible. Bueno, los compañeros de Chile dicen que perdieron 30 años. Nosotros decimos que perdimos 200 años. Si es que habíamos avanzado algo, ya retrocedimos 200 años. Porque en la última constitución que se hablaba algo de las comunidades indígenas fue en la de 1982, donde él hacía referencia a que el Congreso debe cuidar de la civilización de los indios del territorio. Ahí algo se nos mencionó. Pero ya desde esa constitución hasta ahora, nada. Entonces, Chile perdió 30 años de avance, nosotros perdimos 200. Así que bueno, ahora está la propuesta de que vamos a ver cómo se genera este nuevo proceso constituyente, en el cual ya vemos luces que va a ser súper arbitrario, de que no va a haber tanta participación y bueno, ya de partida o ya de inicio no van a haber como esta participación de independientes, sino que va a ser más política. La siguiente, por favor. Bueno, y nosotros seguimos aquí en el territorio, seguimos trabajando con las comunidades y estamos planteando, no sé, a esta nueva propuesta de la Constitución, que no estamos juntos, pero estamos juntos. Acá está. Estamos juntos, distintas formas de vida, pero nos respetamos entre todas. Y aquí por eso le puse somos Chixi, que Chixi significa que somos grises, pero tampoco somos negros ni blancos. Pero entre todos podemos llevar una convivencia, que no se pierda el que se respeten las diferencias de cada uno. Chixi es un concepto, bueno, de hecho es color gris en aymara. Ya que hay una autora, una activista boliviana que habla mucho de esto y a mí me pareció como súper propio, en el cual nos identificaba y en el cual quizás podríamos cambiar el concepto de plurinacional por ser Chixi, pero bueno, ya es un concepto aymara y quizás también va a ser como rechazado, pero el significado es como bien respetuoso entre las distintas comunidades porque están todos juntos y cada uno respeta su espacio, pero pueden convivir. Silvia Rivera Cusicán, ¿qué se llama? La siguiente. Bueno, y aquí estamos, Yuspa Jarpa, entonces esto es gracias por la escucha, y aquí les dejé un tumbo en el cual florece durante todo el año, así que esperamos que sigamos floreciendo y podamos seguir trabajando en estos nuevos tiempos y espacios que se nos van a dar, porque ahora no sabemos dónde estamos.
Entonces, a los Suma Camaña vamos a esperar tiempo y espacio para seguir avanzando.